Igual ya ahorita en un minuto ya se debería de empezar a ver en Facebook. Y ya si gustan ahorita lo pueden empezar a Compartir. compartir. Listo, ya se está transmitiendo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, espero que todos se encuentren bastante bien. Pues el día de hoy tenemos unos invitados de lujo. Tenemos a Luis y tenemos a Humberto, los amigos de Kepler. Vamos a esperar algunos minutos que se empiece a juntar la gente, pero se pone bastante interesante. Vamos a aclarar muchas dudas que normalmente se hacen cuando empezamos a hablar sobre simuladores y justamente el día de hoy tenemos aquí a Humberto y a Luis para que nos ayuden a aclarar esas dudas. Acuérdense que pueden preguntar, aquí lo importante es aclarar las dudas. Si bien vamos a tener algunas preguntas en específico, también ustedes pueden preguntar y al final seleccionamos algunas. Entonces, muy buenas noches, bienvenidos por ahí. Bienvenidos por ahí, ya debe de estar también ya debe de estar ya lo pueden compartir, ya debería de estar en redes sociales. Sí, ya está listo. Sí, listo. Listo, bienvenido por ahí Adalberto, bienvenido hasta Colombia, saludos también por ahí David, mecánico automotriz, saludos hasta Michoacán, bienvenidos por ahí, muy buenas noches en este viernes, gracias a todos por estar ahí al pendiente. Entonces vamos a esperar 2 minutitos que se empiece a juntar la gente y ya estaremos comenzando. ¿Qué ¿Por dicen qué por lo ahí? molesta la banda Inge ahí de que a qué hora empieza a pistear? No, ahorita, es que llegué corriendo, si no ya tuviera aquí mi trago de whisky. Saludos hasta allá, Automotriz Alejandro, saludos hasta Estado de México, Chalco, saludos hasta Bolivia, también por ahí mandan saludos desde Saludos, Bolivia, perfecto banda. por ahí. Saludos a toda la banda. Saludos por ahí. Vamos a esperar, normalmente se tarda un poquito en empezar a llegar las notificaciones a las personas, entonces Sí, ya por aquí ya empiezan a llegar. nosotros Saludos somos un desde... poco nuevos en esto de la transmisión. Ayer hicimos una, pero la verdad es que con trabajo Salió surgido. mal. ahorita vamos a empezar. Saludos por ahí, es de Playa del Carmen, gracias por ahí, a Héctor y José del taller. Saludos también por ahí a Puebla y las adúlteras. Ahorita voy a ir por ellas, no, aguántenme tantito porque llegué justamente corriendo, me agarré un poquito de tráfico, pero ahorita. Excelente noche por ahí, Sergio. Saludos hasta Houston también por ahí. Saludos desde Villa Alta, Oaxaca. José Flores, muy buenas noches también por ahí. Bienvenidos a todos. También por ahí, Josué, bienvenidos. Saludos hasta Querétaro. Bienvenidos por ahí. Vayan entrando porque justamente vamos a hablar de qué. Vamos a hablar en general de simuladores, pero también vamos a hablar en específico de este por aquí, de este juguetito que tengo por aquí. Vamos a empezar a hablar porque he visto en redes sociales que hay muchas preguntas y justamente tenemos a dos personas que nos pueden ayudar a aclarar esas preguntas. Entonces vayan pasando, vayan llegando. Llegamos a las 100 personas y arrancamos con las primeras preguntas. Saludos por ahí, Pablo, también saludos por ahí, Agustín. Mario, también saludos hasta Veracruz. Ok, por ahí, muy bien. Fernando Olvera, bienvenido por ahí. Buenas noches también por ahí, Jorge Ávila. Hasta Colombia, bienvenidos por ahí, hasta Colombia, saludos. Alex Rodríguez, saludos hasta California del Norte, bienvenido también por ahí. Saludos también por ahí, Ubaldo, saludos por ahí, Patrick, saludos hasta la Florida. Hay mucha gente de Estados Unidos que la verdad es que le llama la atención todo este tipo de cosas. Si bien a lo mejor pensaremos que en Estados Unidos cuentan con herramientas o muchas herramientas de este tipo, fíjense que he estado escuchando de varias personas que trabajan allá que normalmente como se dedican a cambiar directamente las piezas, a Ujú. veces lo que son clonadores, simuladores y eso, aunque pensaríamos que sería muy común para ellos, a veces no tanto. La forma de trabajar es un poquito diferente y justamente apenas me lo estaban platicando algunas personas de Estados Unidos. De hecho, hasta una me decía, nada más acabo de pagar lo del coyote y me regreso porque sí, literal me estaba diciendo es que no estoy aprendiendo porque aquí pues la forma de trabajar es algo falla, lo cambias. No Sí. lo intentas reparar, no le intentas hacer nada. Saludos a Tabasco también por ahí, desde Monterrey también saludos por ahí hasta Monterrey. Pues bien, vamos comenzando. Entonces, el tema del día de hoy justamente son simuladores. Simuladores para banquear computadoras. Y por aquí tenemos a Luis y tenemos a Humberto. Entonces, vámonos presentando, por favor. ¿Quién empieza por ahí? Preséntense un poquito para que la gente los vaya conociendo. Tú, mero Luis.
Yo soy Luis, ahí la banda me conoce como Luis Kepler porque así aparezco en el Face. Yo radico en Comitán, Chiapas y tengo el taller, aparte de lo de la fabricación de simuladores, yo tengo un laboratorio en el cual está enfocado a la programación, reparación, venta de módulos y parte de cerrajería automotriz. Ok, perfecto por ahí, Luis. Gracias a todos. Sí. Adelante, por favor, Humberto. Hola, ¿qué tal a todos compañeros? Mi nombre es Humberto, yo radico en Ciudad de México y junto con Luis empezamos Kepler hace 7 u 8 años, no recuerdo bien. Y bueno, pues yo me especializo acá en Ciudad de México en la venta y programación de computadoras automotrices, también un poco en la reparación, pero pues mi fuerte es lo que es venta de computadoras. Perfecto por ahí, Humberto. Y pues bueno, yo soy Fer, ya por ahí. Creo que la mayoría de esta parte me conocerán. Y pues el día de hoy voy a estar aquí haciéndole algunas preguntas a nuestros amigos de Kepler. Entonces vamos arrancando con la primera pregunta. Vámonos con las preguntas fáciles. ¿Realmente qué es un simulador para banquear computadoras automotrices? ¿Cómo pudieran definir un simulador para banquear computadoras automotrices? Pues es un aparato que emula al vehículo, cierta parte del vehículo, para descartar fallas, sobre un módulo en específico. Ok, En, entonces, en pocas palabras, yo considero que es eso. tú, Humberto, ¿qué consideras que es? Sí, efectivamente, pues prácticamente es un dispositivo que emula a grandes rasgos las funciones principales del vehículo, en este caso pues del motor y en cuestiones de redes de comunicación, pues prácticamente emula pues un nodo de comunicación, ¿no? Porque prácticamente tú puedes conectar ahí cualquier módulo que tú requieras. Luego hay gente que me pregunta, oye, ¿puedo conectar BCM, TCM, tableros, ABS, airbag? Le digo, si tienes el diagrama, lo puedes hacer y tienes que tener el conocimiento para poder conectar dichos módulos. Pero si no tienes el conocimiento y pues me preguntas que si lo puedes hacer muy fácil, no es algo sencillo, la verdad. Entonces, un simulador prácticamente es un dispositivo que emula el funcionamiento del vehículo y en el caso específico, el simulador de computadoras automotrices de motor. Entonces, por ejemplo, por aquí nuestros amigos de Kepler nos dicen que se encarga de simular básicamente algunas condiciones en el vehículo. Cuando hablan de eso, quiero pensar principalmente que a lo mejor me entrega ¿qué? ¿Alimentaciones? Algo muy parecido a lo que hace Así el es. vehículo. Ajá, haga de cuenta que funciona como la parte de la fusiblera y parte de lo del switch de encendido de la pastilla es lo que proporciona las alimentaciones por completo del módulo. Eso es lo que emula parte del simulador. Y la otra parte que emula son algunas funciones de los sensores, por ejemplo, principalmente el del CKP y CMP para emular el giro del motor. Y, por ejemplo, para algunas otras funciones que podamos llevar a cabo, como la emulación de sensores que nos pueden servir también para emulación, por ejemplo, el sensor de temperatura, el sensor de presión del múltiple de admisión o el sensor de flujo de aire. En pocas palabras, es como traer algunas señales principales del vehículo. Quiero entender así, traer positivo, traer negativo, traer algunas señales y poderlas poner en un dispositivo para de alguna forma probar algunas partes principalmente de la computadora del motor, ¿cierto? Exacto. Ok, ahora fíjense, este tipo de dispositivos, pues la verdad es que ya son bastante profesionales. Pero una de las preguntas más recurrentes en redes sociales, y esto realmente lo agarramos directamente de las redes sociales, gracias a la inteligencia artificial, lo hacemos que busque y nos da las preguntas más recurrentes, pero una de las preguntas más recurrentes es la siguiente, como para qué necesito esto si lo puedo hacer con una fuente de alimentación? ¿Cuál sería la ventaja? ¿Cuál es ese valor agregado que a lo mejor pudiéramos decir que hace la diferencia entre un simulador? A lo mejor alguien tiene un escáner, dice, pues lo conecto al escáner, lo conecto a una fuente de alimentación. ¿Realmente qué hace la diferencia? Ok, y en mi caso yo muchos clientes me han dicho, pues es difícil hacer un simulador, siempre les digo, la verdad es que no es difícil. La ventaja es que con nosotros pues tienes un soporte, tienes diagramas, tienes conexionados ya más fácil y pues prácticamente si tú tienes un arnés que es plug and play, pues lo vas a hacer muchísimo más eficaz, mucho más rápido y obviamente pues mucho más profesional. Entonces, Sí, ya desde ahí, adelante, adelante, Humberto, ajá. adelante, Luis, digo. Yo considero que el por qué no una fuente y un simulador.
es por el hecho de que la fuente como tal nada más nos va a proporcionar lo que son alimentaciones, pero a veces necesitamos hacer más pruebas sobre el vehículo. Si bien no, como comentaba Humberto, si quieren probar una ABS, lo pueden hacer. Pero pues, ¿qué van a hacer con la fuente de alimentación? Con la fuente de alimentación nada más vamos a probar como tal la tarjeta electrónica no esté en corto o no esté, en circuito abierto o que tenga un consumo pues normal. No vamos a poder probar comunicación. O si bien podríamos probar comunicación con algún DLC que nos adaptemos, esa es la parte donde entra el simulador. Si bien no es específicamente para computadoras, podemos probar algún otro componente, como este caso podría ser una transmisión. Conectamos las alimentaciones principales, conectamos las terminales de comunicación y nos podemos enlazar directamente con un escáner o un equipo de diagnóstico para determinar, por ejemplo, si la duda es que no comunica, ver si está comunicando o no. Y eso no lo Exactamente. puede hacer una fuente. Aquí empieza a haber diferencias. Yo a lo mejor puedo conectar una unidad de mando a una fuente de alimentación, a lo mejor conecto positivos, negativos, pero principalmente sería como para ver si se comunica. Ujú. A lo mejor, si quiero verificar si trabajan los inyectores, si trabajan las bobinas, pues requiero de señales específicas, que en este caso normalmente las fuentes de alimentaciones no me las proporcionan. Porque, por Así ejemplo, es. para que empiecen a trabajar los inyectores, para que empiecen a trabajar las bobinas, requiero señales normalmente tanto de posición de árbol de levas como de cigüeñal, algo que con una fuente de alimentación no voy a poder ¿qué? Conseguir de manera tan fácil, ¿no? Ujú. Entonces ya empezamos a tener por ahí una diferencia entre lo que realmente es conectar una unidad de mando a una fuente de alimentación a conectarla a un simulador. Ahora, aquí viene la otra cosa. Normalmente tu simulador ya tiene soporte y ya vienen algunos esquemas eléctricos, ¿cierto? O mejor dicho, Así es. algunos esquemas de conexión. Sería creo que un poquito más correcto. Ujú. Entonces, por ejemplo, si tengo Sí. una fuente de alimentación, me veo con la necesidad de empezar a buscar qué. El Y es de que, pues yo creo que la parte de leer un diagrama, sí, sí podríamos decir que son líneas que nada más nos llevan de un punto A a un punto B. Sin embargo, como que tiene su gracia el hecho de saber leer un diagrama, porque hay cuestiones que podríamos omitir, como tal vez principiantes. Vamos a poner un ejemplo, si sabemos que los fusibles son los que llevan la alimentación, ya sea para la parte de los inyectores o van directo a la computadora, necesitamos buscar más alimentaciones, por ejemplo, las alimentaciones que son al abrir switch, las alimentaciones que son que mantienen viva la memoria interna de la computadora, que son las que aparecen en el diagrama como hot all times. O también tenemos que tomar en cuenta si las computadoras reciben una alimentación a través de un relevador principal, que en este caso algunas lo manejan como Main Relay, SM Relay, ASD Relay o EFI Relay. Entonces, en ese tipo de cuestiones podríamos determinar, si no sabemos qué es ese tipo de relevador, no vamos a saber que ese relevador lleva unas alimentaciones a la computadora y a la hora de probarlo sin esas alimentaciones en específico, la computadora puede que despierte, pero puede que no ejecute algunas funciones, como el ejemplo que es muy común de cuando las computadoras no aceleran, es porque a veces las computadoras llevan específicamente nada más una alimentación dedicada a gestionar todo lo que tiene que ver con el cuerpo de aceleración. Y a veces el carro puede encender, pero no puede acelerar. ¿Por qué? Por el hecho de que no tiene esa alimentación procedente de un relevador, ya sea principal, como ya lo habíamos mencionado, o un relevador de cuerpo de aceleración. Entonces, todo eso nosotros lo resumimos y entregamos, sé que todas las partes del vehículo son importantes, pero entregamos como que la parte para que el vehículo arranque. Porque la mayoría de fallas es porque el vehículo arranca o arranca, pero arranca con una falla. Entonces nosotros determinamos si la computadora está activando todos sus relevadores, todas sus bobinas, todos sus inyectores y con eso determinar si tiene una falla por lo menos en el encendido. Entonces, aquí ya empiezo a notar un gran diferenciador, que también hasta cierto punto lo pudiera ocupar para empezar a hacer diagnóstico, ¿cierto? ¿Cierto? A mí en mi caso, por ejemplo, yo no me dedico a diagnosticar vehículos, pero hay gente o mecánicos que me llevan computadoras y luego me dice, ¿puedes revisar el vehículo? Le digo, no, porque no tengo ni espacio ni tiempo.
Entonces, y aparte le digo, y yo no lo hago, pues, la verdad es que me costaría, la verdad, siendo sincero, yo creo, revisar un vehículo. ¿Por qué? Porque tal vez no tengo la experiencia sobre el motor, sobre los fusibles, desarmando ahí cosas. Entonces, en lo personal pienso que sí sé diagnosticar, pero me costaría esa parte de hacerlo sobre el vehículo. Yo veía un comentario apenas en tu página que dice, un mecánico, creo hasta lo conozco, el mejor simulador es el vehículo. Y sí, la verdad es que, pues en parte tiene razón. Déjale, digo al cliente que me lo mande por paquetería. Aguanta. Exacto. Estoy de acuerdo que el vehículo puede ser buen simulador, pero bajo ciertas situaciones, porque hay que ser honestos. Hoy en día, fíjense que sucede algo muy interesante. No te puedes quedar con los clientes de tu comunidad, de Sí, tu claro. localidad. Sí, Yo creo bueno, que si haces eso, no vas a seguir creciendo. Entonces te ves con la necesidad de a lo que yo conseguir clientes iba, de afuera. a lo que Adelante, yo iba, por adelante. ejemplo, es que si tú tienes, o en mi caso, por ejemplo, si yo me dedicara a revisar vehículos y veo que, no sé, la computadora no comunica. Ah, ok, tengo el arnés. De volada desconecto el arnés de la computadora, conecto mi arnés al simulador y en 3 minutos checo si realmente tengo un problema en computadora o un problema sobre el vehículo. Entonces, así de fácil sería, pienso. Entonces, no solamente vamos a simular, incluso nos puede ayudar a diagnosticar. Sí, Una vez que tienes una computadora, y ahí sí es a lo mejor donde empiezas a ocupar las herramientas para hacer diagnósticos mucho más rápido, no en 10 minutos, pero sí mucho más rápido, porque ya puedes remover alguna computadora y ya puedes empezar a descartar parte del problema, ¿no? ¿Qué decimos? Quito la computadora, si se comunicó aquí en el banco de pruebas, entonces ya sé que en el vehículo debo de enfocarme más en revisar alimentaciones, tierras, algún bus de comunicación que esté interrumpido, que esté perturbado, pero al menos eso ya me ayuda bastante, porque también sucede otra cosa. Imagínate que pides una computadora al cliente y llega la computadora y hace exactamente Lo lo mismo. mismo. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, en por la esa mayoría de los parte, casos. por esa parte nos ayuda bastante. Ahora, otra de las preguntas que también se hace bastante es, ¿cómo se conecta una computadora al simulador? ¿Es igual para todos? Bueno, aquí regresando un poquito a lo que decía Humberto, de que el mejor simulador es el vehículo, tiene razón, yo considero también, Humberto, el detalle es de que eso yo creo que es en condiciones ideales. Supongo que usted que está mucho tiempo en taller, no le llegan vehículos que pues han estado en otros talleres o incluso ir a dar soporte a otro taller que tiene un vehículo que no arranca. Y en condiciones ideales, si siempre encontráramos un vehículo no manoseado, por ejemplo, que no tenga puentes, que no estén cortados los arneses, que no hayan invertido cables, que tengan todo desencintado. Entonces, ese tipo de cuestiones que ya vienen con dudas si es la computadora o no, ahí es donde funciona la mayoría de los simuladores, es sacar la computadora para determinar si lo que está ocasionando el problema del no arranque es la computadora o es un problema externo. Entonces, ahí enfocaríamos, como dice usted, sacamos la computadora del vehículo, de un vehículo totalmente, llamarlo coloquialmente manoseado, lo conectamos en el simulador, nos damos cuenta que en el simulador se está activando, entonces ya sabemos con las especificaciones que conectaron el simulador, con las variables necesarias que tenemos, alimentaciones, CKP, CMP, activación de bomba, por dónde están las salidas de los inyectores, por dónde están las salidas de bobinas, tenemos lo necesario para hacer que el vehículo arranque. Entonces, como ya lo conectamos en banco, ya sabemos qué es lo necesario o qué puntos necesita la computadora para empezar pues a mandar las activaciones a sus actuadores. Y es ahí donde ya al regresar al carro, ya vamos a saber específicamente qué tenemos que tener en el coche, qué señal tenemos que tener para que la computadora empiece a liberar. Y ahí es donde el diagnóstico se nos podría facilitar un poquito más porque ya sabemos qué es lo que necesita la computadora para activar. Ahora, para conectar las computadoras va a depender la marca, pues todas son iguales porque pues todas necesitan tierras, todas necesitan sus voltajes, todas necesitan CKP, todas liberan pulsos de inyectores, todas liberan pulsos de bobinas, entonces
Podríamos decir que sí, todas se conectan igual, con la diferencia que va a variar con el tipo de fabricante. Si estamos hablando de Ford, pues a veces las computadoras vienen de 3 conectores, hay que ver cuál es cada conector. En casos de Volkswagen vienen de la 7.5 por el punto 10, por ejemplo, viene el conector con toda la numeración. Entonces ya nosotros vamos pineando con respecto a lo que ponemos los diagramas sobre la página y con eso puedan probar las computadoras. Aquí algo muy importante es lo siguiente. Si bien parece que aquí tengo muchos cables, y a lo mejor uno pudiera decir, ¿y dónde voy a conectar cada uno? No se preocupen, ya los compañeros de Kepler, parte de vender el dispositivo es darles el soporte. Ya se encargaron de hacer los pinout. Entonces, ya les enseñan algunos formatos donde viene cómo se conecta, en qué terminal del simulador conectas a qué terminal de la computadora. Porque todo esto lo prueban siempre. Las fotos que he visto parece que son fotos que ustedes mismos toman, ¿cierto? Sí, la mayoría sí. Entonces, básicamente ustedes prueban la computadora, ya que la probaron bien, ahora sí es cuando suben la información, ¿cierto? Sí. Ahora, por aquí preguntaban otra cosa. ¿Solamente se puede conectar con este tipo de cables? ¿O ya hay arneses especiales? No, ya hay arneses especiales. Yo siempre recomiendo a los clientes justo cuando van empezando y me dicen, te quiero comprar arneses. Sí, sin problema, te los vendemos. Pero te recomiendo que si realmente quieres aprender, al menos armes unos 4 o 5 arneses para que te familiarices una con el equipo y dos sepas qué hace una computadora cuando tú la banqueas. Porque muchos agarran y dicen, aquí ya la piñé y me hace esto. Y así como que me doy cuenta que pues, realmente no tienen el conocimiento. Entonces, pues cuando energizamos una computadora, como bien mencionamos, le pones voltaje de batería, tierra y al momento de que tú abres la ignición, pues ya despierta la computadora en cuanto a comunicación. Despierta un relevador de bomba, un relevador principal y lo corta en 3 segundos y lo corta. Entonces, ya cuando tú das arranque, ya ves que empieza a funcionar. Muchas computadoras no es así, pero pues sí es necesario que sepan qué es lo que están haciendo para que pues también se defiendan, ¿no? Cuando estén hablando con el cliente, o si sirve o no sirve la computadora, o mira, me hace esto, pero pues no sé ni qué hace. Funcionan los focos. Entonces, prácticamente, pues sí es indispensable o considero yo que si realmente quieren aprender, pues armen al menos unos arneses. Ya después de eso, pues, si los quieren comprar, pues adelante. Básicamente también para que justo entiendan realmente, porque si lo ven es hasta es un punto de vista de aprendizaje, Ujú. porque empiezas a armar tus Bastante, sí. arneses y a ver, ok, debe de llevar alimentaciones, debe de llevar tierras, debe de llevar buses, y eso es bastante bueno porque cuando ya lo aplicas en un vehículo, empiezas a ser más consciente de lo que necesita el vehículo para que pueda funcionar. Entonces Ujú. incluso te puede ayudar a tener un mejor punto de diagnóstico. Bien, Así antes de es. continuar con la siguiente pregunta, vamos a contestar por acá. Vamos a contestar por acá una pregunta, una o dos preguntas que sean bastante interesantes. Déjenme ver por aquí. Preguntan que dónde lo venden. Esa pregunta es muy interesante. Bueno, como comentábamos, tenemos 2 sucursales. Tenemos la sucursal de Ciudad de México y la sucursal de Chiapas. Entonces, en cualquiera de los 2 lugares lo pueden adquirir. Incluso no, a veces no es necesario, a menos de que vayan a usar una tarjeta en terminal, pues sí tendrían que desplazarse a alguna de las sucursales, que también ya está lo de Mercado Pago, pero pues Mercado Pago cobra un poquito bueno, bastante la comisión. Entonces, pero si van a hacer algún o a pagos o en una sola exhibición, puede ser, nosotros les enviamos el equipo. Pues Sí, básicamente lo pueden enviar por Sí, paquetería o si lo quieren comprar directamente con tarjeta de crédito, ¿sí? así Sí, es. tiene que ser directamente en la sucursal de Ciudad de México o en la sucursal de... De preferencia, sí, para evitar este tipo de gastos de comisión que pueda generar la plataforma. Aprovechando una vez, ¿dónde está la de Ciudad de México? Porque hay gente que a lo mejor también para que no se queden con la duda. estamos al norte de la Ciudad de México por Metrobús Tenayuca, es la referencia que siempre damos. Ok, entonces están por Tenayuca, ¿cierto? Ajá, Tenayuca. sí. Y en el caso de Luis, centro de Chiapas. Estamos, sí, en Comitán Chiapas, sobre el Boulevard. Estamos, justo en medio de lo que es Chedraui y la agencia de la Volkswagen.
Ok, igual al final yo les voy a pasar personalmente, vamos a presentar por aquí también personalmente las redes sociales de Luis y de Humberto también para que tengan confianza y sepan cuáles son las redes sociales de ellos y también por ahí los puedan contactar. La siguiente pregunta que también hacen bastante es, por aquí hay un puerto de diagnóstico. Ujú. La pregunta es, ¿qué escáneres son compatibles con este puerto de diagnóstico? ¿De ese Humberto o lo? El Yo, puerto de 16 pines. Ujú. sí, es el puerto VD2, el DLC. Ahora es ¿Qué, que, qué tipos de eh, escáneres son compatibles con el puerto? pues yo tengo Launch, tengo Autel, híjole, tengo PCM Flash, que pues conectas cualquier interfaz J2534, programamos pues módulos con plataformas como Fork, IDS, Touchline, también tenemos CDA, entonces pues, prácticamente cualquier escáner que tú puedas, que tenga pues sí, la entrada ¿Conector? OBD2 genérica, enlaza. Sí, realmente aquí creo que al final de cuentas es como tener parte del vehículo. Entonces, igual, si tengo parte del vehículo, tengo parte de las señales. Técnicamente, cualquier equipo de diagnóstico pudiera entrar, ¿verdad? Sí, claro. Exactamente. Ahorita vi una pregunta que dice que si trae resistencia de terminación de Adalberto Torres. Y bueno, el Kepler o el simulador no trae esa resistencia de terminación, pero por ejemplo una TCM de Chevrolet 6T40, eh, pues prácticamente yo conecto la transmisión, no sé si puedas ver tu simulador, el conector 3 que se encuentra a la izquierda. Yo ya tengo armado el arnés para esa transmisión, exactamente ahí. Y en el conector 2 que es el que está de frente del simulador a la derecha, viéndolo de frente. En ese conector ahí pongo una resistencia de 120 ohms y pues prácticamente ahí haces tu resistencia de terminación. Entonces, Sí, algunos escáneres, incluso me ha pasado que si tú pones la resistencia de terminación, pues no enlazan. Entonces, es por eso que no pusimos esa resistencia y tú la puedes agregar en cualquier conector sea conector 2 conector 3 o conector 4 que tienen ahí los pines de comunicación. acuérdense que algo importante que hemos aprendido en la parte de diagnóstico de redes es que siempre traigan resistencias de 100 o 120 ohms, porque se ocupan. Sí, comprarla siempre, sí. Yo siempre traigo por ahí, casi siempre Igual, traigo de 100 ohms, o traigo de 100 o traigo de 50, siempre traigo por ahí de esos valores porque a veces se llegan a utilizar. incluso en las, ¿cómo se llama? Estas nuevas tabletas que salen para leer computadoras, la VStar, la 706, la G3. Una vez estaba yo buscando resistencia de terminación porque no tenía. Y a la hora que abrí el aparato, ahí venían en una bolsita, venían como cinco. Sí, Entonces vienen a... los aparatos también ya mandan con unas 10 resistencias de terminación dentro del equipo. Y pues bueno, contestando a la pregunta en general, pues creo que sí puedes conectar cualquier escáner. Dispositivos, sí. Sí, realmente ahí no debería de haber No, ningún inconveniente. Otra de las preguntas que también se hace bastante es, ¿qué marcas o modelos de computadora puedo banquear? ¿Puedo banquear pues todas? sí puede banquear todas. Hay una especificación que también está dentro de esa pregunta y es el hecho de que si podemos probar vehículos de diésel. Hay que entender bueno, o lo que yo percibo, puedo estar equivocado. Entiendo que el diésel se divide como que en dos partes, el diésel ligero y el diésel pesado. Entonces, lo que es diésel ligero, sí lo podemos probar ya que es a 12 voltios, la alimentación de la computadora es a 12 voltios, con una especificación que tenemos que conectar un emulador de carga o tenemos que conectar los inyectores físicos en el pineo de la computadora. Y al mismo tiempo estamos hablando de que, porque funcionan más o menos igual, lo que es inyección directa. En inyección directa también necesitamos ya sea un emulador de carga o necesitamos conectar los inyectores físicos a la hora de pinar la computadora para que veamos si activa o no activa. ¿Por qué? Porque en ese tipo de computadoras los inyectores tienen dos terminales y las dos terminales vienen controladas por la computadora, a diferencia de los de gasolina convencional, por así decirlo, donde una parte o una terminal del inyector siempre va a un fusible y la otra, que es la tierra controlada, viene gestionada por la computadora de motor.
¿Y de qué va a depender? Actualmente en lo que es el simulador tenemos ya bastantes diagramas establecidos dentro de la página. Y en caso de no encontrar alguno, se genera, nos pueden ahí escribir a la parte de soporte para buscar el diagrama y si lo tenemos, generarlo. Pero siempre y cuando, por ejemplo, si nosotros no lo tenemos, pero ustedes sí cuentan con la información, sin problema lo pueden pinear. Hay que entender que para pinear una computadora necesitan tener de entrada el conocimiento y la información técnica y para poder resumirlo y poderla conectar en banco. Pero sí, básicamente sí podrían probar cualquier computadora de las que estamos especificando. Realmente aquí los amigos de Kepler ya tienen una base de datos donde justamente se encuentran la forma de conectar. Sin embargo, también está el manual del mismo Kepler, ¿cierto? Donde Así me es. indicas qué hace cada terminal. Entonces a detalle viene diciéndome cuál es alimentación de 12 voltios, cuál es alimentación de 12 voltios con ignición, cuáles son los que van a la parte de comunicación, terminal 6 y 14. De hecho también vi que estaban los de K-Line, cuáles son las tierras, cuáles son para bobinas, inyectores. Entonces Ujú. sí, técnicamente si no encontraron alguna en la base de datos, pues simplemente lo pueden hacer de manera que Ujú. manual, Ajá, ¿cierto? exactamente. Sí, porque a veces nos preguntan, el simulador hace InMoV y en realidad no, pues obviamente ustedes conectan la computadora si la van a hacer por OBD2 o algo así, y ya el equipo que va a hacer el InMoV ya es una herramienta adicional al simulador. Eso es Y bueno, bastante interesante. Adelante, adelante, Humberto. Ujú. yo en complemento a la pregunta, ¿puedes banquear cualquier computadora? Lo puedes hacer, como comentábamos hace un rato, siempre y cuando tengas el conocimiento y pues también dependiendo del fallo que tú o que tu cliente te reporte, ¿no? Si te dedicas solamente a revisión o reparación de computadoras, pues a veces hay gente que me dice, es que no comunica, o que conecta nada más lo que viene en conector 2. Ahí tienes alimentación y tienes comunicación. Ya conecté conector uno, conector 2 y no tengo ni 5 volts. Entonces, pues no estás alimentando bien la computadora o no sirve. Es lo que vuelvo a lo mismo. Entonces, dependiendo del tipo de fallo, es lo que pues prácticamente tú vas a banquear. O sea, si no tenemos una computadora en el manual, pero tú agarras y no sé, una EDC 17C54 y le pones EDC 17C54 pinout y nada más encuentras alimentaciones y comunicación, pues ya con eso es más que suficiente y conforme el diagrama del simulador, con eso es más que suficiente para banquear. Entonces, ahí sin problemas ya estás banqueando una computadora que ni siquiera viene en el manual de usuario de Kepler. Y además, pues te comento, a mí me han traído computadoras, es que gasta mucha gasolina. Ok, y pues imagínate si no lo puedes revisar en el carro, ¿cómo quieres que yo revise cuánta gasolina está gastando aquí en el banco? Digo, no es mala onda, ¿no? Pero pues hay cosas que pues realmente es difícil diagnosticarlas en el simulador. Entonces, algo interesante es que también hay límites. Sí, Podemos exacto. diagnosticar a lo mejor si inyecta combustible, si funcionan las bobinas, si abre el relevador de la bomba, si abre algunos relevadores de ignición, pero a lo mejor fallos muy en específico, como es que pareciera que está fuera de tiempo. Quiero ver si la computadora está modificando el BBT, ¿no? Pues a lo mejor ya se vuelve un poquito más que... Sí, complicado. Más complicado, sí. Apenas venía un cliente de fuera y me dice, no, pues vengo de lejos y me recomendaron aquí contigo. Le digo, híjole, pues que me hubieras dicho primero tu fallo. Entonces, pues no es mala onda, ¿no? Pero pues, ¿qué te reviso? Algo así, algo del BBT comentaba. Entonces, es un poquito complicado. Como comentas, pues sí hay límites en cuanto a la simulación. Así es. Bien, adelante, adelante, Luis. Sí, sí, dale, dale. No, sí, lo mismo, porque igual a veces nos toca fallas de que en planada va bien, pero ya en subida ya no quiere jalar. Pues eso ya no es tanto como, o sea, si bien pueden agarrar el trabajo para decir, pues no, tu computadora no está en mal estado, pero pues sí ahí tiene o sea, se divide una parte que sí se puede emular y otra parte que no. Sí, entonces en esa parte sí hay que ser bastantes claros. Puedo verificar si se comunica, puedo verificar si enciende, puedo verificar si a lo mejor funcionan inyectores, bobinas o eso, pero a lo mejor el tiempo de inyección es complicado porque pues, a lo mejor tendría que tener un motor rotando, sensores lambda, sensores de flujo de masa de aire, sensores de presión, y es algo que a lo mejor ya se vuelve bastante complicado de querer emularlo en un banco, ¿cierto? Porque Sí, el ¿sabe motor qué es? obviamente acelera si cambia la Perdón. presión. Adelante, adelante, ¿verdad? Lo que sí se puede hacer es de que si bien uno no puede diagnosticar si está consumiendo mucho combustible o no, lo que sí a veces me ha llegado es de que la duda es si la computadora
está leyendo a los sensores. Por ejemplo, si está se está leyendo el vacío del sensor MAP. Entonces, lo que sí podemos hacer es emular la señal del sensor MAP, conectar un escáner con datos en vivo y ver si el procesador sí está tomando en cuenta la variación de ese sensor. Por ejemplo, podemos poner el sensor de temperatura, también podemos emular el voltaje para que la computadora lo refleje como a cuántos grados está. Eso sí se puede hacer. Que de hecho por Porque eso, esa sí es muy, esa prueba, al menos acá sí las hemos seguido, de que fíjate que no, como que no está leyendo el sensor de temperatura, pues emulamos el sensor de temperatura. Como dice Humberto, nada más, emulamos lo que el cliente en su momento está pidiendo, porque también hay que entender que el tiempo de pineo, pues es, bastante extenso. Y decir, la computadora no comunica y ya conecté, lo que son alimentaciones, comunicación y todos los inyectores para nada más checar si comunicaba o no, pues también hay que economizar nuestros tiempos para agarrar más trabajos en un mismo día o que no todo el trabajo se nos vaya, no todo el día se nos vaya en un trabajo. de hecho por aquí son estos potenciómetros, ¿cierto? O estos que tienes por aquí. De hecho por aquí Sí, dice MAF, TPS1, TPS2, ¿cierto? Y aquí, de hecho aquí tienes ujú, el IA y el sensor de temperatura de entrada y el sensor de temperatura de motor, ¿cierto? Sí, al así final es. de cuentas son señales analógicas únicamente. Y lo único que emulamos en datos en vivo pues es el voltaje. Realmente no es una señal certera, solamente diagnosticamos si el procesador está interpretando dicho voltaje que entra de los sensores. Que es bastante bueno. Ya con eso ya la llevo bastante ventaja. Digo, ok, Sí, muevo aquí el voltaje del sensor de presión del colector, veo que está variando. Entonces, si en el vehículo no varía, pues no es problema de la computadora. O no sirve el sensor, o tienes problemas en el cableado, hay algún corto o algo por el estilo. sí, Antes de una continuar con limitación las de otro tipo. preguntas, están haciendo mucho una pregunta. ¿Cuál es el precio del simulador en la actualidad? De hecho, se la están preguntando bastante. ¿Cuál es el precio del simulador? El costo del simulador es de 16.500 pesos mexicanos y incluye envío a cualquier parte de México únicamente. Envíos al extranjero sí necesitamos cotizar los precios. Los 16.500 pesos el simulador. Solamente incluye envío dentro de México, ¿verdad? Nada más. Sí. Para el extranjero hay que cotizarlo, ¿no? Puede ser muy barato, puede ser muy caro, entonces por eso siempre se tiene que cotizar. Entonces por ahí está el precio, porque muchos andaban preguntando justamente sobre el precio. Déjenme Precio ver y por cuánto aquí. cuesta, dice. Sí, sí, sí. Justo, ya por ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la comunicación? ¿Qué tanto soporte tiene en comunicación? ¿Soporta CAN? Pues, ¿Soporta CAN-Line? ¿Qué pasa con esa parte? Pues en realidad no es como que el simulador lo soporte, el que en realidad lo debe soportar es el escáner o el equipo de diagnóstico. En realidad lo que hace el simulador nada más es emular como si estuviera sobre el coche, conectar tu escáner, vas a escanear, vas a programar, vas a reflashar, ya depende totalmente del equipo de diagnóstico tuyo. En realidad el simulador emula la mayoría de protocolos de comunicación y no es que los emule de que él genere ¿cómo se llama? Una trama de datos, sino que la trama de datos la genera el módulo que en su momento estemos conectando y el simulador nada más se va a encargar de llevar esa trama de datos al DLC para que conecten un equipo de diagnóstico y hagan lo que tengan que hacer. Sí, yo En en este caso mi caso he funciona más como conectado a un puente, computadoras. ¿cierto? Así es. Sí, exacto. Adelante, Yo en mi Humberto. caso he conectado a computadoras de Chevrolet viejas, como pues Colorado, o las de Silverado viejas, que son un tipo clase 2. Computadoras de Ford también, de esas de 104 pines que comunican por el pin 2 y 10. Computadoras K-Line de Jetta Clásico, de TIDA, por ejemplo, que son K-Line, sin problema. Y computadoras con protocolos CAN también sin problema. He hecho redes de comunicación en banco, pues, por ejemplo, del Figo, tengo conectado tablero, BCM, computadora. Y bueno, algunos también te pide ABS, pero pues ABS no me ha llegado ninguna ABS como para poder terminar la programación en banco. Ya en cuanto a protocolos CAN-FD, pues sí, no me he dado la tarea de conectar ningún kit de arranque. Por el momento Pero no. sí, no, la verdad, en CAN-FD sí no he intentado. Muy bien, vamos. Gracias por ahí, Humberto, que te agradezco mucho. La pregunta de aquí a lo mejor es un poquito repetitiva, pero vamos a aclarar un poquito más.
¿Se pueden probar sensores y actuadores en el simulador? Como tal, un sensor, conectar un sensor a un simulador, como que es algo raro, ¿no? Lo ideal sería conectar la compu y luego conectarle el sensor que quieren probar. Pero así como que conectar el sensor a la computadora, pues no. Lo ideal sería, si tienen duda con el sensor, hacer la prueba de los sensores, va a depender de qué tipo de sensor estén probando. Hagan la prueba determinada del sensor, incluso no necesitan ningún simulador, nada más necesitan un multímetro y una fuente de alimentación. Pero si quieren ver si ese sensor le está mandando señal a la computadora, entonces sí necesitarían conectar la computadora y conectar el sensor por fuera para ver si el sensor está mandándole la señal a la computadora. Ahora, si quieren emular que la computadora está leyendo un sensor, eso sí lo pueden hacer con el simulador. Entonces, aquí hay una diferencia. Lo que pasa es que a mí lo que me interesa es ver si la computadora, al final de cuentas, está recibiendo señales de ciertos sensores. Poner el sensor aquí, pues realmente el puro sensor no me sirve de mucho ponerlo ahí, ¿cierto? Lo alimentaría y eso, y luego, ¿qué hace? ¿Da voltaje? O a lo mejor vería que da algún voltaje o algo por el estilo, pero hasta ahí. Ujú. Realmente no tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque Sí, al final de cuentas lo que yo necesito ver es si hay una señal, pero lo más importante es si la computadora tiene la capacidad de procesar esa señal. Y así en el es. caso de los actuadores, pues si conecto la computadora, en el caso de los actuadores sí los puedo ver si funcionan, ¿cierto? Ujú. Conecto mis Sí. inyectores y ya puedo ver si hay pulsos de inyección y si el inyector está funcionando. Creo que la pregunta te refieres a que si puedes conectar la computadora y conectar carga real o si el simulador prueba, por ejemplo, independientemente de la computadora, por ejemplo, un cuerpo de aceleración. No sé, no entiendo la Sí, más pregunta o así menos como. trata de hecho, justamente Ah, esa tal era vez sí. la pregunta. Pero el puro cuerpo de aceleración, pues a lo mejor se puede o no se puede probar aquí. Ok, Sí. anteriormente traíamos un dispositivo que lo conectábamos en este simulador actual a un conector que se encuentra en la parte de atrás, nosotros lo llamamos conector 5. Desarrollamos ahí una salida de carga para poder probar inyectores, para poder probar cuerpos de aceleración y para poder probar válvulas jack. Pero la verdad es que no tuvo muy buena respuesta de parte de los clientes, entonces la verdad es que dejamos de fabricarlo y sin embargo, por ejemplo, quieres ver si la computadora está activando el inyector, pues ahí ya es como que el simulador lo planeamos de la manera en que un conector está diseñado para conectar actuadores como inyectores, bobinas, válvulas jack, y ese es conector uno. Me refiero a conector uno, que es el de la izquierda, viéndolo de frente. Conector 2 tienes alimentaciones, comunicaciones y señales de sensores analógicos como las perillas que tú tienes ahí. Y por ejemplo, ahí mismo en ese conector salen las salidas de CKP y CMP. Entonces, tú conectas una salida, conector 2 al simulador y el conector uno lo desconectas y tú puedes conectar ahí directamente el inyector para que veas si la computadora está activando al inyector. Así es como lo trabajamos, que es una placa de cargas como normalmente la conocemos. Por aquí nos preguntan que si en algún momento tienen pensado a lo mejor dar un curso en línea sobre esto. Realmente como, por ejemplo, compro mi simulador en esa parte de videos, a lo mejor demostraciones, ¿cómo andan en la actualidad? En esa parte del soporte, pues hemos venido mejorando poco a poco. Actualmente estamos pretendiendo que para los nuevos usuarios de simulador y para pues, a los anteriores, estamos intentando, y le digo intentar porque a veces pues por ciertas cuestiones se nos puede complicar, pero intentamos que una vez a la semana a los usuarios del simulador nos conectamos en línea, hacemos una plática ya sea por Facebook Live o por Zoom donde vemos el uso del simulador, alguna duda de conexionado, para determinar si están usando bien el equipo o tienen algún problema con ello. Y con respecto a los cursos, anteriormente dictábamos parte de cursos en línea, pero ahorita por tiempo se ha pausado. Pero sí, está abierta como que la posibilidad a próximamente algún curso en línea o de preferencia, pues presencial, que es donde se aprecian un poquito más las cosas en esa parte de reparación. Algo interesante es que cuando el cliente compra su dispositivo,
tienen un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Así es. Y en ese grupo también van compartiendo bastante información. No solamente ellos, sino todos los usuarios de cómo se conectan, algunos inconvenientes, y creo que al final de cuentas eso termina nutriendo a toda la comunidad que ya tiene un dispositivo Kepler. Ujú. Muy bien. ¿Qué tan realista realmente es el comportamiento de una computadora en el simulador en comparación al vehículo? Pues es que realista, pues, de entrada tendríamos que ver que no estamos conectando como que una carga real, sino que la carga real la está emulando un relevador. Entonces ahí de entrada no estamos hablando de una realidad, ¿verdad? Pero lo que sí estamos hablando, que qué tan aproximados a un funcionamiento dentro del vehículo, pues es bastante acertado. Ya que muchas veces como que hay una duda de que el pulso que tengo sobre el carro es muy bajo, no alcanza a encender a la bobina o al inyector, pero en simulador sí me prende un foquito y como que ese es un dilema entre la parte que siempre se ha dedicado a la mecánica sobre el carro o la electricidad sobre el carro con las personas que se dedican a banquear computadoras. En mi caso es de que sí, en tu simulador funciona, o sea, sí se ve el foquito que está destellando, pero allá no me jala, allá el pulso de la Tierra es muy bajo y en realidad sí como que hay una brecha en esa parte donde hay unos que no confían tanto en el tiro de un LED como que si estuvieran conectando la carga real, pero para ese tipo de cuestiones también estamos o como que se desarrolla una parte donde pueden conectar cargas reales para salir de dudas si en realidad el inyector físico está activando y ya no nos guiamos tanto por la activación de un LED. ¿Tú qué opinas, Humberto? ¿Qué porcentaje es tan confiable? Por ejemplo, a lo mejor decir, yo creo que el 90% de las computadoras que simulo, si funcionan en el simulador, van a funcionar en el vehículo. ¿Qué porcentaje le das tú, Humberto? Ay, bueno, es como te comentaba hace un rato, dependiendo el fallo, porque pues si tú me dices, ¿sabes qué no comunica? Yo la pongo en simulador y aquí está, mira, comunicando 100%. Entonces ahí sí te digo, es un 100% realista esto, pero Entonces sí puede me, llegar a ser 100%. Va a pero sí depender, me, como dice Humberto, del fallo, pero sí puede ser 100%. De hecho, fíjense que tiene una gran ventaja. Aquí las condiciones son bastante controladas. Sabes que están tus alimentaciones de 12 voltios, sabes que están tus tierras en buen estado, sabes que la comunicación al final de cuentas va a pasar por aquí. Algo que en el vehículo no sabes si los fusibles tienen alta resistencia, no sabes si el cableado tiene alta resistencia, está trozado, las tierras, arneses manoseados, conectores dañados. Entonces yo considero que es bastante confiable. Si aquí se comunicó, es seguro que la Es, computadora que está bien. está bien. pero ya si es un Ujú. fallo, como por ejemplo te comentaba hace un rato, me llega mucho eso, de que me gasta mucha gasolina, pues sí, pero pues ahí sí no es, yo te puedo revisar y te puedo comunicar, pero pues si ya lo hiciste en el carro, pues lo mismo va a hacer aquí. Y por ejemplo, me llegó otro fallo apenas, ¿no? Con una computadora, una 92 de Chevrolet, la vendí y me la regresa el cliente. Está bien, te la cambio, no hay bronca. Lee códigos de falla, ya me los paso. Le vendo otra, bueno, le cambio la computadora y ¿sabes qué? Tampoco arranca. A ver, lee códigos de falla y me marca los mismos códigos. Entonces, estas computadoras tienen cuatro salidas de 5 volts. En el simulador únicamente tenemos dos. Y le dije, a ver, tráela pues, te la voy a banquear y checa en datos en vivo si tiene 5 volts. Porque en datos en vivo se puede ver. Y efectivamente no había 5 volts en la salida número uno. Y bueno, ya me puse a ver el diagrama y justo cuando estuvo el cliente en la recepción, saqué el simulador, saqué la fuente y saqué un multímetro y la pineamos. Le dije, a ver, tú pineala para que veas que tiene 5 volts o no tiene 5 volts. Ya la pineé al cliente, no, pues ahí está, mira, 5 volts, 5 volts. Y de hecho ni siquiera no era ni siquiera necesario pinearla. Nada más comunicarla y pues en datos en vivo ver si había 5 volts. Y efectivamente había 5 volts. Entonces le digo, tienes que checar tus sensores, algún sensor te está tirando esos 5 volts o alguna línea tiene corto y pues ese voltaje pues no está, ¿no? Y entonces antes de cambiarte otra computadora, ver, revisa eso y me dice si arranca o no arranca, porque pues, yo creo que por ahí va el problema. Entonces, pues ahí también fue 100% realista que sí estaba bien, o al menos en esa parte la computadora está funcionando bien. Que la pueda dañar, sí lo puede dañar sobre el vehículo. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues creo yo, considero que hay un corto. Una pregunta, Humberto. ¿Eso ¿Dónde? cómo lo cobras? Porque hasta cierto punto le acabas de dar
gran parte del diagnóstico al cliente. Le terminaste Sí, haciendo parte de su trabajo, sí. porque él, aparte de que te hizo que le dieras una garantía por una computadora que no necesitaba garantía, Que no ya, necesitaba ser comprada, yo creo. o que no necesitaba ser comprada para empezar, No, pues sí, porque también ya le diste parte del diagnóstico, le dijiste, mira, aquí funciona. Revisa tu la, esquema eléctrico y alguno de los sensores te está tirando los 5 voltios. la Al final de original, cuentas, le diste parte del diagnóstico. la original supuestamente él invirtieron la batería, no, y desde ahí el carro dejó de arrancar, pero el carro llegó jalando bien. Entonces, se me hizo muy raro cuando yo le vendo una computadora y me dice, no, no, pues es que el carro venía jalando bien, por eso le dije, te la cambio. Entonces se la cambié y me dice, no, pues no arranca. Le digo, no creo, ya dos computadoras y los mismos códigos, le digo, no creo, a ver, tráela. Y ya, pero para esto le ayudé a diagnosticar lo que, pues le pasé el diagrama, le dije, mira, aquí en el pin 18 del tal conector tienen que salir 5 volts. No, pues ya le piqué y no sale. Y sí me mandó video y efectivamente no salía voltaje. Pero bueno, en cuanto lo cobro, pues prácticamente no cobré nada más que la pura computadora, pues no me quedó otra, porque también tengo, tengo que ayudar al cliente ahí. Digo, Entonces, la verdad es que no sé también si yo le hubiera dicho al cliente, porque tampoco soy así, ¿no? De que, pues, ¿sabes qué? Mira, estás diagnosticando mal, ahora me debes 1000 más, ¿no? Entonces, como que, pues, también en esa parte, a veces me pongo en su lugar y, pues, los ayudo y creo y considero que de repente, pues, por eso me recomiendan o me llegan más clientes. Pero, siendo honesto, no había pensado en que lo debí de haber cobrado. ok, ok, ok. Por Sin aquí preguntan embargo, también si hay algún sin- desarrollo para simular inyectores GDI, en cuanto a recargas inyectores, reales. Ajá. en cuanto a inyectores GDI, pues prácticamente es lo que te comentaba hace un rato. En conector uno tienes todo lo que es inyección. Si tú conectas únicamente la tierra, pues te va a parpadear la tierra del inyector, que no es lo ideal porque muchas veces falla la parte positiva. Entonces, lo que yo hago en lo personal es conectar un DB25 externo al simulador directamente hacia la computadora y en ese DB25 ya conecto mis inyectores. Funciona, sí funciona. Lo he probado en CMOS 10.22, lo he probado en computadoras M17.5.25, 17.5.2 y también en Chevrolet D39. Por aquí están haciendo dos preguntas que se me hacen interesantes. Una, ¿qué pasa si se descompone el simulador? ¿Ustedes lo reparan o es nuevo? No, lo mandan a revisión y reparación. Entonces, se puede reparar. Sí. Ya lo revisarán y ya determinarán si se puede reparar. Y por aquí otra pregunta que también es interesante, que acuérdense que estas preguntas, justamente aunque a veces parezca que hay preguntas tontas, porque hace rato alguien comentó, pues por eso es un simulador, no se va a comportar igual que el real. A lo mejor tú lo sabes, pero hay mucha gente que no lo sabe y justamente por eso hago esas preguntas. Y en este caso nos preguntan si se pueden pinear computadoras de autos que son anteriores a los años 2000. Sí, son mucho más fáciles, porque al menos, bueno, va a depender de qué tan antes, cuántos años antes al 2000, ¿no? Pero, por ejemplo, va a depender también del mercado. Aquí donde estoy, sí hay bastantes computadoras viejitas, de carros viejitos, por ejemplo. La Toyota 22R es una computadora que nada más tiene dos conectores, pero pues esas computadoras nada más llevan una tierra, dos alimentaciones, es un inyector. Si bien le va, tiene un pulso que activa el distribuidor, CKP, CMP, y con eso estamos diagnosticando toda la computadora. Entonces, mientras más viejita sea, es mucho más fácil emular la función de la computadora. Entonces, para responder, sí, sin problemas. De hecho, puede ser hasta Sí. más sencillo. Perfecto, por Ujú. ahí. Otra pregunta que hacen por acá, dice, cuando compran, ¿viene con algún manual de pinouts o solo que ya viene integrado en el dispositivo? Viene el manual de usuario del simulador, vienen los diagramas integrados al equipo y vienen los diagramas que están directamente en la página de internet donde pueden consultar todos los diagramas. Pero realmente hay un portal. Realmente, una vez que compras tu dispositivo, te asignan un usuario y una contraseña y dentro de ese portal ya puedes ver las diferentes conexiones. Por Ujú. aquí, Tony Cerrajería les viene echando bastantes porras. Creo que hace rato les dijo que los amaba. Pero fíjense que hace un comentario que es muy Nosotros también. importante. Por aquí les dice su compañero que algo que les agradece mucho es la atención. Y fíjense que sí, que en muchas ocasiones también la atención al cliente es muy importante. Siempre hemos dicho, dispositivos hoy en día hay bastantes simuladores. Puede que a lo mejor compres uno más caro, puede que nunca tengas soporte un poco más personalizado. Sin embargo, los amigos de Kepler, pues, compras el dispositivo Kepler, normalmente
el soporte es un poquito más personalizado, ¿no? Que al final de cuentas hay un grupo de WhatsApp donde realmente ellos contestan, ellos interactúan, ellos te pueden dar diferentes ideas, ¿cierto? Sí, sí, y en realidad le digo, la parte de soporte es la que se viene manejando un poquito, o se está manejando de diferente manera. Por ejemplo, si hay alguna duda con, ¿sabe? Porque también pasa de que si hay clientes que creen o tienen la percepción de que conectando la computadora ya debe de jalar, pero no se están dando cuenta si la computadora funciona o no funciona. O sea, nada más dicen, cuando conecté la computadora al simulador y no hace nada. Entonces quiero ver si mi simulador está mal. Pero pues primero, ¿por qué te llevaron la compu, no? O sea, ¿te la llevaron porque falla o por qué te la llevaron? No, pues es una que tenía ahí. Ah, pues bueno, entonces primero hay que conectarla y si tus alimentaciones y tierras están en buen estado, pues entonces, y ya sobre ese punto de partida, vas a empezar a diagnosticar. No quiere decir que tener el equipo de entrada diagnostica solito y repara solito, sino que hay que saber interpretar lo que el equipo está entregando a ti como técnico. Entonces, muchas veces conecta, por poner un ejemplo, el simulador conectado a la fuente de alimentación tiene un consumo promedio entre los punto .30 y los punto .40. Escuchen esto, Si es bien nosotros, importante. si nosotros conectamos una computadora y al momento de abrir el switch ese consumo no se eleva, quiere decir que la computadora no está consumiendo o no está consumiendo porque está dañada o no está consumiendo porque está dañada. Caso contrario, de los punto .30 se quiere disparar arriba del amper. Entonces estamos hablando de que la computadora está muy probable, tiene un cortocircuito interno, ya sea algún diodo en corto, el regulador en corto, etcétera. Entonces eso es lo que nos está elevando el consumo de amperaje y sobre esa pauta vamos a empezar a diagnosticar si la computadora está en buen estado o no. ¿De qué va a depender? De que nosotros sepamos interpretar lo que estamos viendo en banco. Entonces ya por aquí les están regalando algunos tips, les están regalando consumos típicos de una computadora que están en buenas condiciones. Un promedio de Ujú. unos 30 miliamperes, 50 Más o menos. miliamperes. Se dispara por arriba de un ampere, obviamente hay un cortocircuito interno. No hay nada de consumo, a pesar de que ya le conecté mis alimentaciones, probablemente la computadora ya tiene un descanso eterno. Por aquí preguntan también si una vez que compran el dispositivo, ya les dan acceso al portal, pero que si es de por vida o posteriormente les cobran alguna suscripción. No, en realidad lo del portal como que lo manejamos de cierto modo de como que una cooperación de manera anual para poder darle mantenimiento a lo que es el servidor. Del mismo modo, los diagramas que vamos teniendo, los que vamos probando, se van subiendo, se van subiendo. A veces podría estar la página sin diagramas por un lapso de tiempo, pero llega un momento en que ya recopilamos cierta información, acumulamos 30 diagramas y de nuevo esos 30 diagramas van para arriba. Entonces, como tal, el usuario y contraseña, una vez teniendo el simulador comprado con nosotros, no de reventa, no con alguien que fuera de nosotros, siempre y cuando se ha comprado con nosotros o alguna de las personas que se dedica a la venta, por así decirlo, distribuidor oficial, tiene el acceso a la página. Y eso es de por vida. Por aquí Israel está mandando Lo único saludos. que sí es de que a veces si hay un diagrama que no tenemos, es un diagrama que nosotros tenemos que buscar, por lo tanto hay que emplearle un tiempo a ese diagrama, hay que buscar el diagrama, entonces eso a veces sí conlleva un costo significativo para darle solución al que esté pidiendo o al que esté pidiendo una. Aquí, perdón, bueno, sí, realmente esa página no es como tal un acceso que se cobre, pues, por ejemplo, no sé, 3,000 anuales, perdón. Realmente es prácticamente, como comenta Luis, únicamente mantenimiento. Y bueno, si el cliente nos pide algún diagrama y nosotros pues tenemos el tiempo y el diagrama, pues se lo resumimos y se lo entregamos. Si no tenemos el diagrama y el cliente lo tiene, pues nos envía diagrama, lo resumimos y pues ya, el cliente lo prueba. Por Cabe aquí es mencionar el. que Adelante, que adelante, ac- sigue, sigue. aquí hay una pregunta de Magno John, que si necesitamos una fuente de alimentación. Entonces, siempre les hemos recomendado este tipo de fuentes. ¿Por qué? Porque algunas computadoras llegan en corto
y pues cuando conectan la computadora se daña. O algunas personas que van iniciando se desesperan, pinean mal y de repente pin uno es batería, pin 2 es tierra. Entonces lo conectan al revés y es donde se daña a veces el simulador. El simulador tiene protección, no es como tal nada más tener también la fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación hay que saberla configurar. Y lo hemos dicho, el simulador configura en su fuente a un máximo de 2 amperes para que no se vaya a dañar, porque cuando la conectas a 4 el simulador no entra. Entra a la fuente, pero tarda. Entonces ahí de repente ya es donde pues daña ahí esa parte de la sección de la fuente de alimentación del simulador. Hay otra pregunta que también están haciendo bastante. ¿Qué pasa con las señales de los CKP inductivos? ¿Los puede emular el simulador sin detalle? Realmente el dispositivo ya Sí. trae, incluso vienen por marcas, por modelos. De hecho, ahorita lo prendemos para que lo empiecen a ver un poquito más a detalle. Pero Ujú. también me he dado cuenta de que trae como trae unos apartados, ¿cierto? Donde simula diferentes tipos de señales, tanto de árbol como de cigüeñal. Así es. Sí, viene. Ahora sí que por marca, cada marca trae los carros de esa marca que se puedan emular. Si bien a veces no lo tenemos como y Jetta MK6 2013 o Jetta MK6 2016. Simplemente a veces involucramos una señal que puede abarcar diferentes tipos de computadoras. A veces más nos guiamos por esta funciona para la MED 17.5. Entonces todo lo que sea MED 17.5, independientemente que sea para Beetle, para Polo, para Tiguan o para Golf GTI, les va a funcionar la misma señal. O sea, también no sé si a veces por desconocimiento y no está mal porque pues uno no sabe que al estar conectado a una computadora podemos tener como que cierto temor a fallar y nos dicen ¿con cuál señal lo pruebo? Pues prueba a veces con la etiqueta o con el nombre del vehículo. A veces si puede que no tengamos como tal lo que le digo de Jetta 2017, pues puedes probar tal vez Jetta 2013 que trae la misma computadora y lo peor que puede pasar es que no active, pero no te va a fregar la computadora. Sí, Sí, y ahí adelante, adelante. en cuanto a señales de CKP inductivas, el simulador tú lo vas a conectar únicamente en la señal de CKP más en tu diagrama. Por ejemplo, Ford te trae muchas veces, o más bien en casi todos los diagramas te dice CKP más, CKP menos. Entonces la señal del ping de salida de CKP del simulador la vas a conectar a CKP más. Ujú. Aquí algo muy interesante es que al final de cuentas la computadora lo que verifica son cambios de estado, ¿cierto? Entonces Así ustedes es. ya se encargaron de verificar de diferentes señales, diferentes sincronizaciones. Algo muy interesante es que ustedes pueden ajustar la velocidad de la señal. Así es. Sí, Y con pueden. eso también a veces ya pueden hacer que arranque una computadora o básicamente que empiece a poner la inyección, ¿cierto? Sí, así es. Por aquí nos sale otra pregunta que creo que también es bien interesante. ¿Cuántos MPs puede emular? Pues emula CKP, CMP1 y CMP2. Por ejemplo, recuerda la vez pasada que le mandé un mensaje si a veces el exhaust o el intake podrían hacer la diferencia en el proceso, pero pues normalmente con conectar a veces los intake, la computadora pues arranca. Sí, en este caso, entonces, técnicamente puede simular dos Dos señales CKP de, y de CM, exactamente. dos de CMP. Dos de Pues, CMP, CMP1 y CMP2. entonces, por ejemplo, a lo mejor aquí la pregunta sería, ¿no? ¿Y qué pasa con un vehículo cuando tienes cuatro sensores de Por lo pos- general, nosotros conectamos los intake. ¿Cómo se llama? ¿Sí, no? ¿Intake? Sí, aquí lo que ¿Sí? pasa, ya entrándonos en un poquito técnico, es que normalmente las computadoras siempre tienen estrategias en caso de que alguno de los sensores se desconecte. Entonces, la mayoría de ellas, simplemente con el sensor de admisión, alcanzan, con sensor de admisiones y con sensor de cigüeñal, alcanzan a dar pulsos normalmente de bobina y pulsos de inyector. Entonces, tiene 2 MP, pero puede que funcione a pesar de que llegues a tener 4 realmente en el vehículo. Ujú. Eh, Déjenme ver por aquí qué más estaba preguntando. Les mandan muchos saludos. La verdad es que varias gente habla bien de ustedes, de ustedes, sobre todo por el soporte y su atención que llegan a tener. Eso es bastante bueno. Gracias. Los está representando bastante esa parte. Déjenme ver por aquí.
Alguna computadora, que también eso es importante, ¿no? Hay que reconocer que no todos los dispositivos son, este, pues no son 100% perfectos. ¿Alguna computadora que no hayan podido emular? Que digan, no, no Ah, sé si le faltó esto, pero al final de cuentas le intenté y nunca la pude emular. a mí me ha pasado como emulación, a veces que me ha costado es la E39, que era la que no había podido ¿De generar, Chevrolet? que sé, pero al final pude después de varios intentos. Eh, y puede ser que alguna no sé, tal vez una de Mercedes-Benz que por sí sola la computadora pues no liberó nada. Más que nada, a veces, si no nos libera una computadora, y ese es un punto importante, a veces preguntaban, ¿a fuerza necesitas hacerle in-move para banquearlas? Va a depender de la marca. No sé si se han dado cuenta que cuando como que cada vehículo responde diferente a la ausencia de la autorización de la llave. Por ejemplo, Volkswagen, ¿qué hace? Cuando no tiene un chip programado, enciende el carro y a los 5 segundos se te apaga, pero encendió, no enciende, solo se queda la marcha, pero no enciende el vehículo ni por un lapso de corto, ni por un lapso de tiempo muy corto. Entonces, lo mismo que está sucediendo en el vehículo sucede en banco. Hay computadoras que si tienen inmovilizador nos pueden liberar el pulso a bajas revoluciones, nos pueden liberar pulsos por un corto periodo de tiempo o simplemente no nos van a hacer nada, pero no es por problema del simulador, sino porque es, como dice usted, la estrategia de la computadora que tiene ante la ausencia de una autorización de la llave. Entonces, van a poder probarlo cuando sea así, ya sea con un InmoOff o pueden conectar todo lo que es el sistema inmovilizador para ver que libere todos los pulsos. ¿De qué va a depender eso? A veces es más como que la experiencia que vamos adquiriendo conectando las computadoras, ver qué reacciones tienen cuando no tiene la llave y sobre eso determinar, esta para probarla necesito inmovilizador. Un caso rápido, por ejemplo, Volkswagen sí nos libera todos sus actuadores a bajas revoluciones. Por ejemplo, Chrysler lo puede liberar, pero por un periodo de tiempo corto. Sí, Y sí. Ford nada más libera bobinas, Nissan o libera inyectores o libera bobinas. Entonces ya con la experiencia que van adquiriendo van diciendo, ah, bueno, pues le puedo hacer InMove o de plano conecto antena BCM para hacer la prueba completa. Esto es bien importante, como lo comenta Luis. Yo aquí vengo a probar una computadora, pero no quiere decir que inmediatamente todas me tienen que dar inyección o bobina. Si es una computadora que tiene con un sistema de inmovilizador, pues dependiendo de la marca, va a requerir las autorizaciones para que pueda funcionar. Entonces Ujú. no es un desperfecto a lo mejor de la computadora, no es un desperfecto del Del simulador, simulador. simplemente es comportamiento normal del vehículo. Nos hacen una pregunta y hay gente que la está apoyando y por eso se las quiero hacer. ¿Por qué el nombre de Kepler? En su momento, cuando fundamos o estábamos pensando en un nombre con Humberto, estábamos viendo las noticias y vimos que como que la NASA acababa de descubrir un nuevo planeta o que lo quería nombrar como planeta y le iban a poner el nombre de Kepler y por eso le pusimos Kepler. ¿Tienen gusto entonces aquí por un poco la astronomía? Pues yo la casualidad que estábamos viendo las O solo noticias. lo estaban viendo y Sí, lo estábamos viendo una y pues noche de sonó chido. parranda y si le ponemos Kepler, sí. Sí, casi, casi. Y por eso fue. Y pues sonó bien y nos gustó, lo pusimos. Por aquí es otra pregunta interesante y se me hace interesante porque a lo mejor aquí en México no es tan común. ¿Las han probado han probado computadoras que son para sistemas de gas LP? Ah, yo Eso lo no. pregunta justamente lo preguntan de Perú. Hay países de Latinoamérica donde es muy común que ponen una computadora secundaria para todo el sistema de gas LP. Entonces, justamente esa es Mm. la pregunta. No, yo tampoco. Es que también ahí le mentiría de que sé cómo funciona hasta donde tengo entendido y ya ellos me podrán corregir porque yo no sé en su totalidad. Tengo el conocimiento de que para las conexiones de gas LP o en algunos modelos, no sé si en todos, siguen usando la misma computadora que activa el motor, con la diferencia que ahora hay no sé si desactivan las bobinas, supongo que sí,
Y nada más para activar a los inyectores, sí siguen usando la computadora del vehículo, con la diferencia de que ya el combustible, por así llamarlo, ya no es la gasolina, sino que el gas LP. Creo que así es, porque así me han vendido algunos de que no me arranca la computadora, pero me traen la computadora original. Quiere decir que la computadora original sigue conectada sobre el carro. Yo honestamente tampoco no conozco mucho de los sistemas gas LP. Sé que por el tipo de combustible, los tiempos de inyección y el tiempo de ignición cambia. Entonces normalmente por eso ponen una como segunda computadora. Pero la Mm, verdad tampoco no desconozco mucho. En el caso de la persona que pregunta de Lima, la verdad es que para nosotros no es muy común, entonces sí sería no, la complicado verdad darte una no. respuesta. Otra pregunta que se me hace interesante. Para motos, ¿funciona el Kepler? ¿Lo han probado? ¿No lo han probado? Pues yo creo que podría funcionar siempre y cuando tengas el diagrama y pues interpretes cómo funciona, ¿no? Pues, al final de cuentas debe de funcionar algo muy similar a que pues energizas, te da respuestas en algunos relevadores, no sé, 5 bolsas de sensores y pues su señal de arranque y en datos en vivo ves si hay RPMs. Entonces, dependiendo del tipo de fallo que reporta el cliente, pues a mí Entonces, en lo realmente aquí personal, la respuesta sería, de hecho lo preguntó Magno, si pudiera funcionar, sin embargo, realmente ustedes no se han involucrado en esa parte, ¿no? No tienen así como las sí, ¿no? conexiones y eso de algunas computadoras, nada de eso. No, A mí, algunas sí. Por ejemplo, la vez pasada con Humberto estábamos checando el IMO off de una Canam y de plano los diagramas, pues sí, supongo que sí hay, no he encontrado la plataforma, pero en ese momento yo fui a a la moto y pues obviamente como sabemos cómo probar la computadora, yo me fui directamente de entrada a los inyectores. Desconecté los dos inyectores, encontré el positivo y después me pasé al negativo, puse mi punta del multímetro y empecé a buscar a qué pin del arnés de la computadora llegaba o teníamos continuidad y sobre eso fui haciendo mi esquema eléctrico. Una vez con el esquema eléctrico, le metí el osciloscopio para ver qué señal usaba, programé la señal y la puse en banco y funcionó básicamente. La moto y el vehículo viene siendo lo mismo. Pero pues un poco considero que más sencillo por el hecho de que son menos inyectores, son menos bobinas, son menos activaciones. El detalle de las motos es conseguir la información técnica donde podamos adquirir todas sus alimentaciones. sí, Entonces, si a pudiera, mí me han sí. me Sí, han llegado sí. a preguntar hasta computadoras de montacargas y cuando me llevaron la computadora me dice, esta computadora, le dije, pues es una computadora de Centra, parece una de Centra igualita. Nada, sí, pues. Sí. El montacarga trae una de Sentra, sí, Ah, cierto. y pues la verdad es que no pude porque no tenía la información y solamente me decían, es que no abre el cuerpo de aceleración. Y pues no, realmente ni siquiera pude, no pude ni energizarla porque no tenía ni el diagrama. A Fíjate, igual. pesar, a Ajá, pesar de que era lo perdón. mismo que la de Centra, pues no, ni siquiera. Y la abrí y sí parecía igualita a la de Centra, ¿eh? A mí me tocó igual ese caso del montacarga que dice Humberto, con la diferencia de que pues ya la daban por muerta en la parte de aceleración, pedí el cuerpo y pedí el pedal. En ese momento cuando me llevaron el pedal no era del que trae dentro del cuerpo del pedal que trae el APP, es de esos que vienen como que un resorte y nada más era de 3 pines. Entonces yo sí la pude emular. Como vi que era igual a la de Centra, pues lo conecté igual a la de Centra. Como no pregunté si era igual o no, lo conecté y pues me funcionó. Entonces muchas veces sí se puede probar siempre y cuando se tenga la información técnica. Y aquí también entra algo bastante importante. Mientras mejor conozcan cómo funcionan los sistemas, dices, ah, pues es un pedal, igual tiene tres terminales, pues no va a ser positivo, el otro negativo y el otro casi seguro que tiene que ser que señal, ¿cierto? La señal, sí. Y algo que pasa con las computadoras automotrices es que si bien pareciera que todos los vehículos ocupan computadoras completamente diferentes, de hecho muchas computadoras se repiten en diferentes marcas, ¿cierto? Ujú. O sea, no es como que Bosch agarre y haga una computadora específico para cada uno de los carros. Normalmente hace un diseño y normalmente ese diseño a veces se lo vende a dos, tres fabricantes de autos. Es por eso que muchas de las cosas a veces son un poquito repetitivas. Por aquí nos preguntaba Automotriz NG que cómo se pudiera probar una computadora cuando se calienta. Creo que aquí sería bastante complicado probarla en un banco porque pues a lo mejor no podemos reproducir las mismas condiciones en un vehículo. En un vehículo obviamente dependiendo si está cerca del motor, la unidad de mando, va a agarrar diferentes temperaturas.
A lo mejor se pudiera calentar con una pistola de calor, pero puede que no reproduzcas la misma condición. Eso sería un poquito complicado saber si en caliente empieza a fallar. O a lo mejor lo que pudieras hacer así, pero súper rápido, es tener tu Kepler a la mano con tu conector, ¿cierto? Ya tu conector listo Ujú. para poner. Y en el momento que falle la computadora así caliente, quitas conectores, pones conectores y verificas a lo mejor si comunica, ¿no? A Sí, lo mejor sería exacto. algo, pero, Sí, pero es hacerlo así complicado. directamente creo que es complicado. Sí, Adelante, exacto. Humberto. Sí, apenas me llegó igual una computadora, una Ford F350 y pues ya sabemos que es falla común, ¿no? Calienta y no funciona. Y justamente eso le dije al cliente, le digo, pues justamente cuando no está comunicando, cuando está caliente el vehículo, pues debería estar aquí para yo pues, banquearla y probar si comunica o no comunica. Pero sí, efectivamente, pues no es fácil emular el calentamiento incluso con una pistola de calor, aunque le metas 1000 watts ahí, no va a ser lo mismo que en el vehículo. Porque esa es otra pregunta que se me hace interesante. Muestra los diagramas para el sistema de inmovilizador. Sí, sí, tenemos los que ocupan. Hay unos que sí, los tenemos completos, hay otros que nada más tenemos las compus, pero sí, bueno, en marcas comunes sí tenemos lo que es el VCM, tablero, o compu y tablero, o compu, antena y tablero. Entonces sí, sí hay bastantes diagramas con inmovilizador, o Yo, VCM. yo lo sí, creo que por ahí se cortó un poquito, ya regresamos por ahí. Ya está bien. Sí, les platicaba ahora que estuve viendo lo de la Meriva, vi justamente ahí en sus documentos que decía cómo conectar el cuadro de instrumentos, cómo conectar la antena, entonces sí, sí vienen algunos, ¿no? Como siempre, Ujú. pues a lo mejor como lo comenta Luis, ¿no? No va a estar disponible para todos los vehículos, pero en algunos ya viene incluido. Igual hay unas computadoras que tal vez no tenemos en base de datos, pero sí han sido probadas por otros compañeros. Por ejemplo, ahí hay una pregunta del maestro Branco Vargas, donde pregunta sobre una Toyota Hilux Common Rail, y a mí no me ha tocado. No sé si a Humberto le ha tocado, pero por ejemplo, hay una persona que tenemos, que es nuestro compañero de aquí de Honduras, y él me mandó un video donde, donde consiguió el arnés de los inyectores, la válvula, una válvula, los cuatro inyectores, probó la computadora y le funcionó. Entonces, siempre y cuando tengan el conocimiento y la información técnica, pues sin problema la pueden ejecutar. Creo que a lo mejor la pregunta también tiene que ver por esto. Acuérdense que en este caso realmente el que va a activar los inyectores, independientemente de que sean como Unreal, realmente va a ser la La computadora del compu, motor, ¿cierto? sí. No tanto el Kepler, El se- Así es. va a ser la computadora del motor. Dependiendo del inyector como Unreal, entonces puede que sea un voltaje muy alto, pero al final de cuentas es la computadora del motor la que va a proporcionar ese, ese voltaje. Pues bien, vamos a verificar últimas dos preguntas también para pasarnos a despedir. Que El ella se va y precio qué. del precio ya hay que irla a dar porque, porque si no es viernes. No, de hecho ahorita estoy justamente en Toluca, tengo que regresar a Ciudad de México, entonces también, este, ya casi nos vamos por aquí. Del precio ya platicaron justamente. Vale 16.500 si no me equivoco. 16.500 se habían platicado. Déjenme verificar qué pasó por aquí. Algo se pausó. ¿Qué fue lo que sucedió por ahí? Déjenme verificar. Ya estamos por ahí regresando. Algo sucedió. No sé qué fue lo que pasó. Se cortó la No, no, creo transmisión que de ahí Zoom. está. Algo, ya Ahí estamos por ahí. está. Algo le falló a la transmisión de Zoom. De hecho, ahora no fue Facebook. Es que lo que pasa es que estoy utilizando lo que es OBS Studio y a veces se corta, pero no, ahora no se cortó. Lo que se cortó justamente fue la transmisión de Zoom. Pero Mm. bueno, ya andamos por ahí. Y sí la pago la versión de pago para que no empiecen. Estoy con la gratis. Porque luego les encanta a algunos. Esto de jugar en las redes sociales también hay que soportar a veces un poco de comentarios fuera de Sí, contexto. sí, lo he visto, La verdad es que, no sé, a veces como que la gente no se pone en el lugar de uno o uno trata de compartir algo y pues como que no sé, no les parece simplemente y se ponen a decir cosas que probablemente ni al caso.
Sí, es complicado. Realmente, a veces uno trata de apoyar a la comunidad, pero hay gente Sí, que nada le cuadra, ¿no? A veces también creo que son envidias. sí, claro. ¿A qué horas me duermo? Normalmente me duermo entre 12 y 1 de la mañana. Sí, a veces para crecer hay que sacrificar un poquito el sueño. Eh, pues bien, realmente en este caso creo que contestamos bastante de las preguntas. Sin embargo, más adelante, si a ustedes les gusta, de hecho vamos a resubir el video. De hecho, también les voy a compartir el video. Ustedes son libres de hacer lo que quieran, editarlo, hacer memes, lo que... No hay ningún inconveniente con esa parte. También en el caso de Luis y Humberto, termina el video, lo subo y les comparto. También por si quieren subir Reels o algo por el estilo. Vamos a resubir justamente también el video a YouTube. Le vamos a hacer unos Reels, algunos pequeños videos. Y entonces, si les llama la atención, pues en otra ocasión también podemos seguir platicando con Luis y Humberto. A lo mejor que nos enseñen un poquito más a conectar, que nos enseñen cosas diferentes. Creo que ahorita fue bastante bueno porque a veces están justamente esas preguntas, ¿no? ¿De qué hace? ¿Puedo conectar qué tipo de computadoras? Entonces creo que fue bastante bien el día de hoy. Y pues no sé, qué le quieran decir a su público para despedirse, Luis y Humberto, que tuvieron también buenos comentarios. Escuchar una parte de lo que dijo. Pues de mi parte, como siempre, agradecer a las personas que nos apoyan, de entrada a los que confiaron parte de su dinero, porque pues hay que entender que una inversión en un equipo pues conlleva mucho esfuerzo y poner ese esfuerzo en manos de nosotros pues sí nos llena de orgullo y pues intentamos darle lo mejor que podemos darle o lo que esté en nuestras manos y nuestras posibilidades y pues agradecerles toda esa parte. Esperando que en algún otro momento podamos hablar, si tal vez no es tanto sobre promocionar, tal vez algo más, más como que les pueda ayudar, por ejemplo, experiencias de trabajo o no sé, algún trabajo que se complicó, etcétera. Estamos abiertos a ello. Pregunten Sí. que quién es quién. El de abajo es Luis. El de mi lado, el que está a mi lado es Humberto en esta ocasión. Ujú. Tú, Humberto, lo que les quieras decir aquí también a las personas que estuvieron viéndote el día de hoy. Que pues muchas gracias, digo, gracias por su tiempo. Aquí platicamos un poco acerca de pues fallas en computadoras, qué se banquea, qué no se banquea, qué sí, qué no. Y pues muchas gracias por conectarse. A ti, Fernando, por habernos abierto este espacio. Y pues como comenta Luis, esperamos en alguna otra ocasión pues conectarnos y hablar un poquito pues de otros temas como por ejemplo ya un pineo no en vivo, algo así. Y pues vi una pregunta hace rato que hasta preguntaron de cuánto ganamos, ¿no? Entonces ya podríamos hablar hasta de finanzas quizás en otra ocasión. Miren, ya para finalizar les voy a decir algo porque normalmente no contesto esas preguntas. La realidad es que en la industria automotriz y en el trabajo que hacemos, los sueldos pueden ser muy diferentes. Y no me gusta mucho hablar de eso porque puede haber personas que entonces digan es que yo gano muy poquito y se desmotiven, o puede haber personas que digan yo quiero ganar lo de él, ¿no? Pero también es mucho trabajo. Entonces, ¿se puede ganar bastante? Sí, se pueden llegar a tener sueldos bastante buenos para vivir bien, pero pues también deben de comprender que es experiencia, tiempo, dedicación. eh, a lo mejor alguien dice, no, pues gano tanto y puede ser una cantidad muy grande, que de hecho, fíjense, les voy a platicar algo. Por ahí después de que pasó lo de la persona que dice que arregla los carros en 10 minutos, le empezaron a hacer burla a otro que decía que ganaba como 20,000 pesos a la semana. Puede que no esté tan mal, ¿eh? El Y por peluche, por si está ahí el pelu. yo por eso Sí. yo por eso no comenté nada. ¿Fue él? Porque No, no creo. hay técnicos que sí ganan eso sin problema. Pero les digo, hay que ver qué tipo de técnicos. Entonces, en esa parte de los sueldos, diviértanse, aprendan, ya cuando en su debido No. momento el dinero llega solito, ¿cierto? Ahí ya es un Pues, curso de ajá. finanzas o ya un curso de mentorías y eso, porque eso ahorita no lo vamos a ver. Sí, No, ahorita pero ustedes. esa parte que dice de diviértanse, pues sí, pero el detalle está cuando uno la riega, ¿no? El que tiene que pagar los platos rotos es uno, entonces a veces no todo es miel sobre hojuelas y toca perder. Sí, Entonces también hay que estar conscientes de que si bien puede ir muy bien una racha, también puede ir muy mal.
pero hay que apechugar esas partes para no desanimarse. Sí, claro. Pues bien, les agradezco mucho, Humberto, Luis, les agradezco bastante. En general a todos también gracias por conectarse. A pesar de que fue viernes, realmente hubo buen público. De hecho, por eso me hubiera gustado hacerlo un poquito más en miércoles o jueves. Lo que pasa es que parece broma o no, pero mucha gente en viernes ahorita pues ya anda un poquito Créanme. haciendo, haciendo otras cosas. Pero en general les agradecemos mucho. De mi parte, muchas gracias como siempre. Y pues bueno, vamos a subir este video. Vamos a estar subiendo partes importantes por ahí. Y lo que les platiqué, también les comparto el video. Y ya con lo que gusten hacer también con él, para promocionarse, lo que sea, no tengo ningún inconveniente. Gracias a todos en general, les agradezco mucho. Tengan excelente noche, nos estamos viendo. Gracias, también pueden comentar libremente allí en lo que estuvieron preguntando, sin ningún inconveniente. Gracias a todos, no se vayan. También me despido de ustedes también personalmente. Voy a cortar la transmisión. Cuídense, excelente noche a todos. Chao. Hasta luego.